Muy buenos días a todos, hermanos, que Dios les bendiga. Quería compartir brevemente este video con todos ustedes. Estoy camino al trabajo y bueno, estaba pensando en las muchas maneras, ¿verdad?, en las que el enemigo en estos momentos puede tratar de tomar ventaja de nosotros y atacarnos. En primer lugar, como siempre lo he predicado, mediante falsas doctrinas y enseñanzas que nos apartan de las verdades bíblicas. Pero hay otra manera en la que el enemigo busca, y especialmente en situaciones como en la que nos encontramos, causarnos mucho daño, ¿verdad? Y si es posible, ese desánimo que es el que lograría de alguna manera pues anular esa comunicación que debe permanecer constante con el Señor. Dentro de una de sus tramas, ¿verdad?, y de las más antiguas, créanlo o no, y a la que lamentablemente muchos hermanos se prestan, es aquello de decirle a los hermanos: bueno, el Señor no te escucha. El Señor no te escucha porque Dios no escucha a los pecadores. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice, ¿verdad? Como el ciego dio testimonio cuando los fariseos le preguntaban: ¿quién te devolvió la vista? Él dijo: bueno, fue Jesús, ¿verdad? Y dice: este es un falso profeta, le decían, y no hace más que apostatar de Dios. Y le dice: bueno, si es profeta o no, yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que Dios no escucha a los pecadores. Y si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer las obras que hace, incluso devolver la vista a los que están ciegos. Entonces, en este sentido, esta reflexión nos invita a pensar de esta manera, porque el argumento principal es: bueno, Dios no escucha a los pecadores, entonces por lo tanto Dios no contestó tu oración. Quizás la oración que teníamos para Humberto, el hermano de nuestra hermana María, era que sanara. La oración que teníamos para Mabel Lavallén era que sanara, y el Señor decidió llevárselo. Y el hecho que el Señor tomara esa decisión no es otra cosa más que el reflejo de su soberanía. Déjame decirte algo, amado hermano. Hay muchos que te atacarán diciendo que Dios no escucha tu oración, cuando la verdad es que Dios sí la escucha, y la escucha, pero nunca olvides que no la va a responder como tú le dices. La va a responder de acuerdo a su soberanía, a su voluntad y a sus propósitos. Esas tres cosas: su soberanía, su voluntad y su propósito. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, Dios no puede dejar de ser Dios. Él está en autoridad. En otras palabras, Dios no nos obedece a nosotros. Ese es el primer error que muchos cometen. El segundo error es pensar que podemos cambiar la voluntad de Dios con emociones. Dios es inmutable, hermano. Dios no necesita ni siquiera argumentos, porque los argumentos que Él tiene para hacer su voluntad es su conocimiento infinito, su omnisciencia. Y luego, ¿verdad?, el propósito que Él tiene, porque el propósito es de acuerdo a lo que Él está planeando para la vida de cada uno de nosotros. Él decide cuántos días nuestra vida dura. Si alguien te dice a ti en este momento, te hace ver: bueno, Dios no les contestó porque oraron para la sanidad de esta persona y esta persona falleció, yo quiero que tú vayas a esta reflexión solamente. Cuando en la palabra de Dios se nos dice: todo lo que pidieres en mi nombre, este es el Señor Jesús hablando, todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. No nos está diciendo que pidamos lo que nos dé la gana, sino que nos pone la restricción de que al pedir las cosas en el nombre de Jesús es porque las estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque Jesucristo no hace nada fuera de la voluntad de Dios. Es decir, que si tú y yo pedimos algo que no es la voluntad de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Dios no lo va a hacer. Y Dios no lo va a hacer no porque es malo, no porque no nos escucha, sino porque no es su voluntad. Así que la respuesta a cada oración de Dios para nosotros es sí cuando es su voluntad, no cuando no es su voluntad, y todavía no cuando no es el tiempo de Él para mostrar y revelar su voluntad en nuestras vidas. Cuando alguien te dice a ti que Dios no te escuchó porque eres pecador, oye bien lo que está tratando de destruir tu ánimo, destruir tu alma, para que tú no ores.
Porque al ser reo de la culpa que hay en nosotros, porque reconocemos que somos pecadores, porque la palabra de Dios lo dice y la palabra de Dios no miente, entonces esa arma de Satanás lo que busca es separarnos de Dios, que no vayamos a Él, que no vengamos a Él en oración. Así que déjame decirte con todo el corazón esta revelación que tiene la palabra de Dios misma. Juan capítulo 11, Jesús orando antes de resucitar a Lázaro dijo esta palabra: Padre, te alabo porque tú siempre me escuchas. Cuando alguien a mí me ha dicho que Dios no me escucha porque soy pecador, yo digo amén, porque es la verdad. Pero la razón por la que yo creo que Dios sí me escucha es porque lo hago en el nombre de Jesús. Y entiendo que la soberanía de Dios puede decirme no. Dios puede decir que sí, si es su voluntad y está en sus planes. O Dios puede decir todavía no y no es el tiempo y hay que esperar un poco más y crecer en paciencia. Así que, amado hermano, solo déjame recordarte, no dejes de orar, no te desanimes, no te dejes vencer por el enemigo. El enemigo trata de hacer eso para que no ores, pero los hijos de Dios, los que aman a su Padre, lo buscan. Los que aman al Hijo Jesucristo, lo buscan. Los que aman la presencia del Espíritu Santo, la buscan. Así que no te rindas, porque el enemigo no tiene la victoria. Cristo es el Señor, Cristo es el vencedor. Aleluya, amén. Mi amado hermano, Dios te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén.